metalúrgico soy, con su latido, mi profesión. Son las 15:09 y estamos recibiendo a Pedro Porley, vicepresidente del Zunca, y a Damián Rodríguez, que es miembro de la Dirección Departamental de Canelones. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, bien, muchas gracias por el espacio para poder participar. Queríamos invitarlos para hablar de distintos temas del Sindicato de la Construcción. Y en estas últimas horas se ha convocado un paro de 24 horas para el 24 de septiembre, planteando lo que son estas cifras preocupantes de accidentes y muertes en la construcción, hablando de este año específicamente. Cuéntanos un poco qué es lo que están observando. Bueno, sí, en el día de ayer tuvimos reunión del Ejecutivo Nacional en donde confirmamos el paro de 24 horas a nivel nacional para el día 24, en donde, bueno, pretendemos hacer una actividad en el entorno del Parlamento, una carpa, una concentración en la Plaza 1 de Mayo, donde invitar a participar a las distintas comisiones de legislación del trabajo, al sector empresarial, a la Universidad de la República, esencialmente para un intercambio profundo sobre el tema de las condiciones de trabajo, la seguridad y higiene, la salud laboral, que si bien en nuestra industria tenemos abundante legislación, tenemos el decreto de seguridad, lamentablemente asimismo hoy tenemos una circunstancia que no es buena para nadie de los que tienen que ver en nuestra actividad, en nuestra industria, el sector empresarial, los trabajadores, la familia, la sociedad uruguaya. Tenemos un promedio de casi 13 jornales, un siniestro fatal, 13 trabajadores fallecidos en lo que va del año, y además de ello, en información del propio Banco de Seguro del Estado, del 2019 a la fecha un incremento de la siniestralidad en el sector de un 30%. En el 2024, 40.000 accidentes laborales, no únicamente en la industria, a nivel general en el mundo del trabajo, un 15% en la industria de la construcción, es decir, 6.000 siniestros. Por lo tanto, está claro que preocupa y muchísimo la pérdida de vida. Nosotros realmente queremos consagrar eso de que la vida está primero y que queremos trabajar para vivir y no perder la vida en el trabajo, y por lo tanto la actual situación nos obliga a todos a poner las barbas en remojo en serio, y más allá de la normativa, la legislación, el decreto, que efectivamente las garantías, la fiscalización para que se cumpla. ¿Qué es lo que ustedes analizan de lo que ha pasado, no solo en el caso de estos 13 fallecimientos, sino también en los accidentes? ¿Qué está faltando? ¿Medidas de seguridad? ¿El cumplimiento de las medidas que sí están? ¿Dónde están viendo ustedes que falta poner un ojo ahí? ¿Es responsabilidad de las empresas? ¿Es responsabilidad de lo que ocurre dentro de una obra en la dinámica del trabajo? Sí, es una responsabilidad compartida también, de alguna manera, y si existen dentro del sindicato quienes se encarguen también de fiscalizar que se cumplan las normas. Yo creo que es multicausal, así lo hemos conversado a la interna de nuestra dirección, pero con las precisiones del caso. La primera responsabilidad en la salvaguarda en el centro de trabajo, en la industria, es del sector empresarial. Nosotros tenemos delegado de seguridad, también el decreto 125/14 obliga al técnico prevencionista, y como dije al principio, tenemos una normativa bien extendida, que en algunos casos muy por encima de lo que existe en otros sectores de actividad, y esto no es para jactarnos, es para decir que hay un trabajo de mucho tiempo en una de las tripartitas de seguridad más antiguas que existe en Uruguay, nuestra tripartita de la década del 80, ahí está representado el Poder Ejecutivo, el Zunca, las cámaras empresariales, y efectivamente lo que hemos constatado en los últimos tiempos es que falta control, falta fiscalización. Las inspecciones, tanto en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo como lo documental, no se pueden hacer en función de la denuncia y sobre el hecho consumado.
Nosotros creemos que tiene que haber una política preventiva, una política educativa, tenemos herramientas para ello, hemos establecido algunos compromisos, hay que cumplirlos. ¿Está bien encarada la campaña que se está haciendo de seguridad en lo que tiene que ver con el trabajo, o sientan ustedes que solo toca una arista de todo lo que implica la seguridad del trabajador? Yo creo que la campaña de sensibilización en el caso de nuestra industria se largó públicamente el 13 del mes pasado, y esta más recientemente que está saliendo en los grandes medios ayuda, ¿no? Nosotros creemos que ayuda, pero no es suficiente. La queremos acompañar con el tema de la concientización, y para eso tiene que haber también el compromiso de la parte educativa, de la parte informativa, de poner en conocimiento de los derechos en forma integral, ¿no? Hoy nosotros tenemos una industria que cada tanto tiempo, determinados ciclos, tiene como reciclaje en lo que tiene que ver con la mano de obra. Sabemos también que es una industria que absorbe mucha gente que viene de otros sectores de actividad, en donde lamentablemente se han perdido puestos de trabajo, y no todos tienen la experiencia de aquel viejo trabajador de la construcción que viene de 20 años, 25 y pico de años. Entonces hay que hacer todo un proceso educativo, hay que hacer un proceso de puesta en conocimiento de todos los aspectos, por eso decimos educación integral. ¿Esto arranca desde la formación del trabajador? Sí. Queda clara la pregunta, porque viste que generalmente antes de trabajar vos te capacitás de alguna manera. Entonces, ¿esto tiene fuerte presencia en la formación del trabajador, lo que tiene que ver con la seguridad del trabajador? Un aporte que nosotros, y cuando digo nosotros hablo del sector de la construcción, hicimos, y creo que hicimos bien, fue en el año 97 cuando creamos la Fundación de Capacitación Profesional. El problema que tenemos que tratar de insistir en ponernos de acuerdo qué tipo de formación. Está bien la formación en aptitud, en saber hacer, según la categoría en la que soy empleado y lo que requiere la industria, pero también tiene que haber una capacitación integral en cuanto a derecho, en cuanto a condición, en cuanto a salud laboral. ¿Por qué? Por justamente lo que preguntaba Cairo. A nosotros nos pasa, ¿no?, de que las exigencias para ingresar a nuestra industria no son mayores. No siempre hay una capacitación previa. Muchas veces la necesidad de laburo, porque perdí la changa en otro lugar, la busco en la construcción, que a veces donde hay más dinamismo, donde hay mayor actividad, y sin experiencia previa me meto a laburar ahí. Robo el oficio mirando al otro compañero, ¿no? Hoy tenemos este instrumento, pero bueno, hay que seguir insistiendo, hay que optimizar la utilización de esos ámbitos que creamos, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo todas las gremiales, y hay que ponerlo en práctica. Y perdón por la pregunta, ¿no?, pero ese escenario de improvisación que tiene esto que vos estabas destacando, ¿no afecta también la seguridad del trabajador que entra en esas condiciones, y por ende también la de los compañeros? Sí, por supuesto, por eso mismo lo que decimos de la insistencia con todos los recaudos necesarios para que minimicemos los riesgos de la diaria, en la obra, en la fábrica y en todos aquellos espacios que son de nuestra industria. ¿Qué ha pasado con el rol del delegado para esa función? Bueno, el delegado de seguridad en el decreto tiene algunas posibilidades que tienen que ver inclusive hasta con la detención de tarea cuando hay actividades que ponen en riesgo la vida o que ponen en riesgo la integridad física. Muchas veces esto se aplica y hay compañeros, aquellos con mayor experiencia, que lo ponen en práctica ante la menor señal de esta situación. Ahora, hay centros de trabajo en donde no tenemos la fortaleza organizativa que quisiéramos tener, y aunque esto también es de conocimiento del sector empresarial, no siempre el sector empresarial ayuda a que efectivamente se pueda practicar. Y hoy se nos hace difícil porque ustedes conocen
otra de las preocupaciones principales que tenemos mismo es el tema del empleo. Hoy en la industria hay 50 y pico mil de trabajadores a nivel nacional. ¿Es un número de crisis? No, no es un número de crisis. El promedio histórico son 45, 48 mil, estamos por encima de eso. Pero si miramos en relación a lo que era la última década, bueno, sí, tenemos que leer que hemos perdido entre 10 y 12 mil puestos de trabajo. Y eso son trabajadores que en algunos casos están en el seguro de paro y otros enteramente desocupados y sin ningún ingreso. Por lo tanto, cuando la oferta es mayor a la demanda de la obra, a veces las condiciones que todos deberíamos reclamar las flexibilizan en función de la necesidad de la changa. Y ustedes como sindicato también están tratando de reforzar ese concepto dentro de lo que puede ser ese derrame de información de que cuando está ese rol se cumpla, superando todas estas vicisitudes que estamos hablando de la falta de trabajo y demás. Porque en el momento que había surgido la figura del delegado de seguridad de las obras, yo recuerdo evaluaciones del Zunca que se veía como muy positivo y que también se lograban detener las obras de cuajo cuando algo no cumplía con las medidas de seguridad. Por eso me interesa saber desde el sindicato cómo están tomando también eso, porque es un problema también si la empresa no te lleva mucho que vos puedas detener las tareas si no están todas las condiciones. Mira, yo creo que el decreto de seguridad ha ayudado y mucho a mejorar la condición de trabajo. En el 2014 lo que fue la resolución de la ley de responsabilidad penal también, la adecuación del decreto con la figura del delegado de seguridad, el técnico prevencionista, las nuevas medidas en materia de todo lo que mueve la industria han contribuido y mucho. Nosotros creemos que eso hay que seguir insistiendo y hay que anexarle a algunas otras cuestiones. Lo que recién decía, hay que procesar un cambio de actitud en relación a lo que ocurrió en los 5 años anteriores. La inspección no puede ser en función de la denuncia por un hecho ocurrido. La inspección tiene que tener un trabajo preventivo, educativo, y eso hay que programarlo, hay que prepararlo, hay que dar participación amplia. Obviamente las responsabilidades de la Inspección General de Trabajo, pero también los actores sociales estamos en disposición. También estamos planteando, por ejemplo, el tema de la creación de una fiscalía especializada que genere la garantía y la fiscalización de que se cumpla con la normativa, que se cumpla con el decreto de seguridad. También estamos promoviendo en este marco mismo de la capacitación, de la formación, de la información, que se coloque en las currículas estudiantiles el tema de las condiciones de trabajo. Y si es posible, inclusive desde primaria. Es a largo plazo, sí, está claro, es a largo plazo, pero creemos que hay que dar el puntapié y un desarrollo permanente de esto, y en otros casos no es a tan largo plazo, tiene que ser más inmediato. Pero, a ver, yo no quiero exagerar, pero todos conocemos acá la carrera universitaria para la formación de un ingeniero, la carga horaria que tiene en materia de condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral, es insignificante en realidad a los años de estudio. Entonces, si esto verdaderamente es así, la vida está primero, la vida es lo que importa, bueno, tenemos que actuar en consecuencia. Por otro lado, nosotros tenemos lo de la campaña de sensibilización y las cosas que queremos resolver, las queremos resolver en forma conjunta, porque de nada nos sirve hacer una exhibición de la fortaleza organizativa y si después, en definitiva, no somos capaces de aterrizarlo en los lugares en donde efectivamente se tiene que colocar. Y eso tiene, me parece que lleva a algo que vos dejabas entrever hace un rato, y es lo que tiene que ver de que todos tendríamos que tener ese conocimiento. Porque la obra lo que tiene también, por lo menos hablemos específicamente de lo que es la obra de la construcción, que es lo que tenemos la posibilidad de ver quienes caminamos por la calle, tenemos la posibilidad también nosotros como ciudadanos, ¿no? Así como se denuncia una cosa, de poder denunciar otra, cuando de repente vemos, porque sí sabemos cómo son las cosas, que no se está cumpliendo con cierta normativa. Porque a veces
parecería que todo pasa por un número, ¿no? Pero detrás de ese compañero que muere, es como dijiste vos, se corta no solamente una vida, se corta un ingreso en una casa, y eso también tiene una afectación larguísima para atrás, y grave también. Más allá del tema de la vida, que es lo más importante. Sí, totalmente, es así. No lo podría decir mejor. En realidad la afectación es en muchas aristas, no únicamente la cuestión del ingreso, porque uno podría decir livianamente, en un gremio que es solidario como el nuestro, hay una colecta que se hace en favor de la familia. Ahora, es lo económico. La vida de ese trabajador nadie se la devuelve. El gurí que se queda sin el padre, la compañera o el compañero sin su pareja, somos hijos, padre, hermano, entonces está clarísimo que tiene un componente bien importante atenderle también, todas las aristas, tiene un componente emocional, e inclusive si le colocáramos la otra mirada con respecto a lo que cuesta hacer el trabajo que debería ser la inspección y lo que significa desde el punto de vista de los recursos cada vez que hay un accidente fatal o accidente en donde el trabajador queda mutilado y no puede seguir en la actividad, que no lo queremos medir así, yo estoy de acuerdo contigo, no es una cuestión de número, pero si a alguien se le ocurriera esta arista, bueno, es mucho mejor a los intereses de todo y del país que coloquemos lo educativo, lo preventivo, lo informativo, lo que en definitiva pone en conocimiento a la gente. Sin duda. Y una última mención, ¿cómo están notando la situación del interior también? Porque en Montevideo imagino que la capacidad inspectiva debe ser distinta a lugares remotos de otros puntos del país, del interior. Bueno, yo ando mucho por el interior y por todo el país. Y la verdad que no hemos encontrado con algunas situaciones de trabajo que no quiero ser grosero en la adjetivización, pero por lo menos un atraso de 40 años en cuando no teníamos la figura del técnico prevencionista, el decreto, el delegado de seguridad, y bueno, eso obviamente que es de mucha preocupación. Por eso también en este paro, además de la movilización, del intercambio, del conversatorio, charla o debate que vayamos a hacer, una de las cosas que estamos hablando es también hablar con los gobiernos departamentales, que son los que entregan la autorización para los permisos de construcción, con las juntas departamentales, con los diputados de cada departamento, con los sectores de las empresas que están organizadas por cada departamento, porque justamente creemos que tenemos que involucrarnos todos y efectivamente tomar cartas en el asunto. Es preocupante la situación en el interior. Queda entonces convocado el paro para el 24 de septiembre con todos estos temas arriba de la mesa, ¿no? Exactamente, 24 de septiembre de 0 a 0, con una concentración a nivel metropolitano, Montevideo, Canelones y San José, y en el resto del país un poco lo que hablábamos de esas actividades que en función de las posibilidades organizativas podamos desarrollar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los dos por esta... Diga. Sí. Yo un pequeño aporte ahí con lo que decía Pedro. Obviamente la preocupación nuestra es desde el punto de vista del empleo, pero también nos llama la atención algunas licitaciones públicas en donde se repiten empresas, en donde esas empresas tienen varias situaciones de siniestros laborales, inclusive de trabajadores que pierden la vida. Por lo tanto, lo que estamos planteando nosotros es crear un registro de empresas infractoras para que no tengan la posibilidad de tener como primero el acceso a la obra pública, sabiendo que incumple no solo en el convenio colectivo, sino en el decreto de seguridad e higiene. Por lo tanto, también tenemos arriba de la mesa eso. Lo último, con respecto al departamento Canelones, nos llama la atención, nos preocupa el fenómeno que se está dando en el departamento, que es el crecimiento de los barrios privados, en donde son obras que muchas veces ayudan a algunas empresas a tener evasión de aporte, a no respetar el convenio, a no respetar el decreto,
Por lo tanto, también queremos tener respuesta por parte de algún actor del gobierno para que podamos, por lo menos, entrar a inspeccionar esos centros de trabajo y que no termine pasando lo que pasó, por ejemplo, un caso muy reciente, lo de la obra de Balsa. Hasta el momento, los trabajadores que tenían generado la quincena de abril del año pasado todavía no han percibido nada de eso. ¿Esto forma parte de la plataforma del 24 también? Sí, bueno, en realidad todo lo que refiere al tema de la industria está incluido en la plataforma del 24 y lo que pueda venir. Probablemente inmediato a la realización del paro, no mucho más allá del 29, nos vamos a reunir nuevamente en la dirección del sindicato y determinaremos también el resto de los elementos de la plataforma, porque recuerden que está en curso la ronda de consejo de salario y si bien nosotros no negociamos ahora, seguramente en febrero o marzo tengamos que estar en plena desarrollo de los consejos de salario y para eso nuestra industria merita una preparación con mucho tiempo. Nuestras obras son lo que son, empieza, se termina, hay una alta rotación y por lo tanto hay que trabajar y mucho. Muchas gracias a los dos por esta visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Antes de irnos a la pausa, yo les pregunto a ustedes, ¿vos tenés problemas de humedad? ¿Querés renovar tu casa y tu vida? Hacelo con